niños. Hola niños. Bien, él es Benjamín, él es Pedro y yo soy Joao. Hoy vamos a contar la historia de David. Pedro va a hablar. Había una vez un pequeño niño llamado David. ¿Y qué hacía David? Él cuidaba pastores, pero él era un pastor. ¿De? Ovejas, pero apareció un león que quería comer las ovejas. ¿Y qué hizo David? Estaba atacando al león y luego lo venció al león. Muy bien. ¿Y después? Su padre dijo que no puede luchar con Goliat porque es muy pequeño. Ah, muy bien. ¿Pero qué fue a hacer David ahí, donde estaba Goliat? ¿Fue llevar qué cosa a sus hermanos? Comida. Comida, muy bien. Y cuando llegó allá, ¿qué escuchó David? Escuchó: Ustedes son unos cobardes. Sí. Ustedes no tienen valor de luchar contra mí. Su Dios es muy pequeñito y no tiene poder. Pero David, él es pequeño y David también dice, yo puedo ser pequeño, pero Pero- Dios está conmigo. Muy Y Él es mi armadura. Muy bien. Y ahí el rey Saúl, ¿qué quiso ponerle a David? armadura. Armadura, pero Bueno, voy a El rey Saúl quería ponerle ¿qué cosa? armadura y luego no le cabía porque es muy pequeño y se la quitó. Entonces, ¿cómo fue David? ¿Cómo David fue a luchar contra el Goliat? ¿Qué usó? Una onda ¿Y colocó qué cosa? una piedra y giró, lanzó la piedra y luego ¡pum! Derrumbó a Goliat. Muy bien. Y Y después que derrumbó Goliat, ¿qué hizo David? agarrar la espada de Goliat. agarró la espada de Goliat y hizo así. Le ¿Cortó qué cosa? Cortó la cabeza. Muy Quitó bien. La garganta, cortó la garganta y Ya. Y ahí, ¿quién fue el vencedor? David. Y te quiero hacer una pregunta, Pedro. ¿Qué? La armadura que le colocaron a David, David, ¿fue pesada o fue liviana? Fue pesada. ¿Y la espada y el escudo? ¿Fue pesado o liviano? Pesada. Muy bien. Entonces, vamos a cantar una canción que dice... El colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien, pero ¿es un cuento eso, Pedro? No. De la Biblia. ¿La Biblia tiene cuentos? No, tiene historia. ¿Historias de mentira o de verdad? De verdad. De verdad. Muy bien, entonces vamos a Y cantar vamos una a cantar- canción. Y vamos a cantar la canción de el guerrero David, con su fuerza él venció y la victoria él ganó. Oh, 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 el guerrero David. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Entonces, ¿qué queda de lección esa historia, Pedro y João? ¿Qué queda de lección? No se debe de reír a un pequeño. Porque Por- si no, Y principalmente cuando ese pequeño lucha con la fuerza de quién. de un grande, el pequeño vence. Entonces no se hay que reír de Pero los ¿quién es el pequeños. grande? El pequeño lucha en la fuerza de... Dios. Muy bien. Ahora vamos a cantar esa canción que dice así. Había un muchachito. Ah, sí. Entonces vamos. Había un muchachito ¿Qué que se se llamaba David. Un simple pastorcito cuidaba su rebaño. Un día en un arroyito, 5 piedritas tomó. un simple muchachito armado de valor. Y Una pequeña piedra En su onda colocó. Pedrito, siéntate. Una pequeña piedra. Y la onda giró y giró. Y giró y giró, giró y giró. Giró y giró, giró. A
aquella piedrita echó a volar y al gigante lo desplomó. Muy bien, despídense chicos de los niños. Adiós, niños. Buenas noches hermanos, amigos, ¿cómo estamos? Una semana más que Dios nos permite, estamos juntos por ese medio. Muchas bendiciones a ustedes, espero que se encuentre bien, ustedes, su familia, que Dios me lo bendiga. Y vamos a compartir un domingo más, un poquito más, una porción de la palabra de Dios. Seguimos meditando el libro de los Gálatas, ¿no? Carta de Pablo a los Gálatas, las iglesias en Galacia. Y vemos que es una carta de defensa al Evangelio de Cristo, ¿no? Una defensa a la justificación por la fe en el sacrificio de Cristo, ¿no? Por medio de la gracia de Dios. Y Pablo sigue defendiendo su posición, su evangelio puro y verdadero, a los Gálatas que se estaban desviando un poquito, se estaban escuchando falsos maestros, falsas enseñanzas. Y llegamos aquí al capítulo 5, hoy vamos a comenzar el capítulo 5 y ver y aprender un poquito más de esa defensa de Pablo al evangelio de Cristo, ¿no? Y vamos a orar a Dios para que Dios nos pueda bendecir en esta reflexión y podamos aprender y vivir más que todo esa enseñanza de Pablo a los Gálatas y a nosotros también en esos tiempos. Amén. Gracias Jesús por su palabra que es verdadera, que es nuestra confianza, nuestra regla de fe y vivir. Y que tú puedas ahora, Señor, a través de ella enseñarnos a meditar en su palabra, a aprender, a reflexionar en las palabras de Pablo a los Gálatas. Podamos también aprender en nuestro vivir, en nuestros días y poner en práctica en el nombre de Jesús. Pido tu bendición, abra el entendimiento de cada persona que me está escuchando y pueda entender, comprender la verdad del Evangelio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Entonces vamos al Gálatas 5 y a partir del versículo 1 dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza y de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se había quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces Pablo comienza el capítulo 5 hablando sobre permanecer firme en la libertad, seguir firmados en la libertad. Pablo viene desde el capítulo 1 tratando de defender el evangelio que él predica, dando las razones, utilizando todos los argumentos
para defender que el evangelio que él predicó, el evangelio de Cristo, por la fe en Cristo, que somos salvados por la gracia, no por la ley, la fe en Jesús, no por esfuerzo humano. Entonces Pablo viene desde el capítulo 1 defendiendo su posición, utilizando la Biblia, el Antiguo Testamento, tratando de advertir a los Gálatas que estaban yendo por un camino mal. Y él sigue el capítulo 5, él comienza el capítulo 5, entonces él termina el capítulo 4, afirmando que nosotros, cuando creemos en Cristo, somos hijos de la libertad, hijos de la libre, hijos de la promesa. Y él comienza el capítulo 5 diciendo, seguir firmes en esta libertad. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libre. Permanecen firmados en esa libertad. No se vayan, no salgan de allí, no regresen a la esclavitud. Entonces siguen firmados. Y en esa parte, ¿no? del capítulo 5, del versículo 1 al 15, saqué por lo menos 3 enseñanzas principales que Pablo trata de enseñar a los Gálatas y a nosotros, defendiendo su posición de permanecer firmes en Cristo, la fe en Cristo, la que salva y no la ley. La justicia viene por Cristo muerto en la cruz, no por la ley, no por esfuerzo humano, no por cumplir reglas nomás. No, Pablo sigue defendiendo. Entonces, 3 cosas que aprendo acá en esa porción que leímos del capítulo 5 de los Gálatas. La primera cosa que Pablo trata de dejar en claro y hacer que los Gálatas se mantengan firmes es: el que confía en la ley debe cumplirla. Versículo 3 dice, ¿no? Pablo diciendo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, el que quiere vivir por esfuerzo humano, entonces debe cumplir toda la ley. Porque aquí habían los falsos hermanos, falsos judíos, que decían, no, lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está predicando, no vale. No es suficiente solamente creer en Cristo. No es suficiente solamente tener fe en Jesús y confesarlo. No, hay que cumplir la ley. Hay que circuncidarse. Hay que guardar las fiestas. Hay que guardar los mandamientos. Hay que hacer eso y hacer otro, hacer otro. Entonces está diciendo, si no cumple la ley, no vale. Solo lo que Pablo predica no vale. Y Pablo está diciendo, entonces, el que quiere circuncidarse, que es la primera cosa que hacían los judíos, ¿no? Como marca de que era un pueblo de Dios, debían circuncidarse. El niño, cuando nacía, al tiempo, se circuncidaba. Entonces Pablo está diciendo, entonces el que circuncida, el que quiere ver la ley, lo que quiere hacerse justo por esfuerzo humano, lo que quiere salvarse por esfuerzo humano, donde debe cumplir toda la ley. Entonces, si vamos a vivir bajo la ley, entonces debemos cumplir toda la ley, lo que dice Santiago. Santiago 2:10 dice, ¿no? El que observa la ley debe cumplir toda la ley, porque si se equivoca en un solo mandamiento, es culpable de toda la ley. O sea, veo todo, pero miento. Y la ley dice, no mentirás. Entonces, soy culpable. El Antiguo Testamento era así, si no cumplía la ley, moría. Cumplía la ley, está bien, todo bien, seguía vivo. Pero no cumplía una sola de la ley, una cosa se equivocaba, muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley. Entonces, no cumplía una sola. No es que se equivoque en todas, entonces está mal. No, si se equivoca en una sola, ya es culpable de todo. Es culpable de no ver nada. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes quieren seguir siendo justificados por simplemente esfuerzo humano, por cumplir reglas, entonces deben cumplir todas. Porque si se equivoca en una sola, va a ser culpable de todas. O sea, Pablo ya sabía que nadie puede cumplir. El mismo Pedro, ¿no? El mismo Pedro dijo en Hechos 15:10, si usted va allá, Pedro está diciendo que, oye hermanos, hablando a sus propios judíos, que Pablo estaba allá para conversar, ¿no? Los gentiles deben circuncidarse o no, si los gentiles deben observar la ley o no. Y estaba esa discusión entre Pablo, Bernabé y los apóstoles en Jerusalén. Entonces, ¿qué deben? ¿Van a cumplir la ley? ¿No van? Y Pablo diciendo, no, ellos recibieron el mismo espíritu que ustedes. Los gentiles, que no son circuncidados, que no son pueblo de Dios,
han recibido la salvación, han recibido Cristo, han recibido el Espíritu Santo igual que ustedes. Y esta discusión, entonces Pedro, que ya era líder, dice, oye hermanos, ¿sabes qué? Ni nuestros antepasados, ni nuestros padres pudieron cumplir la ley, ni nosotros podemos cumplir la ley, y ahora vamos a querer que los gentiles cumplan la ley. No pongamos ese peso sobre ellos. Si nosotros nos pudimos cargar, ¿cómo ellos van a poder cargar? No, está mal. Mismo Pedro se dio cuenta y sabía. No pudieron. El pueblo de Dios no pudo obedecer toda la ley. Nosotros en esos tiempos, ¿no? El tiempo de Jesús, no pudimos cumplir toda la ley. No vamos a querer que los gentiles sean capaces de cumplir toda la ley. Entonces Pablo está diciendo, oye, no van a poder. Ustedes van a querer vivir bajo la ley, tienen que cumplir toda la ley. Ustedes van a querer vivir bajo reglas, o sea, hay que cumplir todas las reglas. O sea, seguramente ustedes no van a poder, porque nadie pudo. Como ya hablé antes, la ley, nadie pudo cumplir la ley, solamente Cristo. Entonces, si ustedes quieren cumplir la ley, hay que ser en Cristo. Porque Él cumplió. Fue el único que pudo cumplir toda la ley y no se equivocó en ninguna. Entonces, por eso que la fe a través de Cristo, es la fe en Cristo, porque Él cumplió la ley. Si ustedes quieren vivir bajo reglas, hay volver a la esclavitud de la ley, entonces hay que cumplirla todas. Si no, van a estar mal. Se van a caer de la gracia. Él usa ese termo. Se van a caer de la gracia. Lo que Cristo hizo en la cruz para ustedes no sirve. Porque si se van a ser justificados por esfuerzo humano, entonces lo que Cristo hizo está mal. Ustedes están fuera de la gracia. Y eso es peligroso. Eso es mal. Estar fuera de la gracia de Cristo es mal. ¿Por qué? Ustedes no van a poder cumplir la ley y se van a caer. ¿Y quién los va a justificar? Fuera de la gracia. Fuera de Cristo. Nadie. Entonces no vuelvan, dice, permanecéis firmes en la libertad que Cristo les proporcionó. Ustedes son libres porque Cristo los liberó de la ley. La ley decía que debía cumplir, ustedes no cumplieron y son culpables. ¿Cuál es la sentencia? Muerte. ¿Ustedes murieron? No, ¿quién murió? Cristo. Entonces Cristo pagó su deuda. Entonces la fe en Cristo te hace cumplir la ley. Entonces Pablo está diciendo, oye, piensen. Antes no vimos, sean sensatos. Piensen. Si ustedes van a vivir por la ley, hay que cumplirla todas. Y seguramente ustedes no van a poder. Por eso permanecer firmes en la libertad que Cristo los liberó. No regrese a la esclavitud de la ley. No vuelvan a ser esclavos. Ustedes son hijos de la libre. Echan fuera a la esclava. Es lo que dice. Pablo está tratando de seguir divirtiéndolos. Utilizando la misma ley. El Antiguo Testamento. La ley dice eso. Entonces, mira, ustedes no van a poder. Entonces, es en Cristo. No se caigan de la gracia. No se aparten de Cristo. No vuelvan a la esclavitud de la ley. Permanezcan firmes en la libertad que Cristo los llamó. Entonces, la primera enseñanza que aprendo de Pablo, tengo que permanecer firmes en Cristo. No es por mi esfuerzo humano, no es por ser mejor persona, no es por ser un buen pastor, no es por ser misionero en Pisco, en Perú, que yo soy justificado. No es porque doy diezmo, no es porque doy mucha ofrenda que soy justificado. No es porque soy buena persona, no es porque no miento, no robo, que soy justificado. Es por Cristo. La justificación es por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Nada más, nada más. Otra cosa, la segunda cosa él dice, ¿no? Los que viven por la ley han caído de la gracia. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Se han apartado. Los que buscan la salvación por medio de cumplir reglas, se caen o se han apartado de Cristo, pues están confiados en esfuerzos humanos y no en el sacrificio de Cristo. O sea, viven en la esclavitud de la ley y dejan de la libertad de Cristo, lo que dicen versículo 1. Está pues firmes
en la libertad con que Cristo lo hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelvan a la esclavitud. Ustedes van por ese camino, se van a caer de la gracia, se van a salir de Cristo, se van a desligar de Cristo. No hagan eso, Gálatas, no haga eso, hermano. Estén firmados, manténganse firmes en esa libertad. No es solamente por cumplir reglas. Ojo, entiendan eso. La salvación es por Cristo, la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser salvado. No es dando limosna, no es haciendo el bien, no es siendo mejor marido, mejor esposa, no es siendo mejor hijo, no es tratando de esforzarse de ser mejor persona. No. Si usted hace todo eso para ser justificado, está mal. Está tratando de hacerse ser justificado por esfuerzo humano. Y volviendo a la esclavitud, está de esclavo, porque en un momento usted se derrumba. Si no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. Se esfuerza tanto para no mentir, de pronto miente. Estoy mal, me voy al infierno. Hago bien, ayudo al prójimo. Todo el momento ya no quiero hacerlo. Me equivoqué de nuevo, me voy al infierno. No es así. No es por esfuerzo humano. No debe esforzarse a ser buena persona, a cumplir las cosas, cumplir la ley, hacer todo lo bien para ser justificado. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es por eso. No va a ser justificado por hacer bien o por hacer mejor, o por tratar de esforzarse de ser mejor cristiano. Porque tratar de que la gente te vea como un superhéroe, como una buena persona. No puedo decir que miento. La gente tiene que saber que no miento. Tengo que esforzarme y no va a poder. Un momento se va a caer. Un momento te va a equivocar. Y va a ser culpable de toda la ley por no cumplir toda la ley. Y no valió el esfuerzo. Y se desligaste de Cristo. Te caíste de la gracia de Cristo. Está fuera. Y seguramente es algo malo. Nunca va a poder, hermano, entienda eso, amigo. Nunca va a poder justificarse ante Dios a través de tus esfuerzos humanos. Solamente a través de Cristo te puedes ver justificado ante Dios. Solamente a través de Él. Entonces Pablo está diciendo, los que viven por la ley se han apartado de la gracia, se han caído de la gracia. Entonces no vuelvan a la esclavitud, no vuelvan a eso. Pero hermano, pastor, muchas iglesias tienen sus reglas, ok. Las iglesias tienen sus reglas. Pero si usted piensa que va a ser salvado por cumplir las reglas de la iglesia, te engañas. Y si tu pastor te enseña eso, él también se está engañando, perdón por decirlo. Pero si alguien te enseña que tiene que cumplir reglas para ser salvado, está haciendo lo mismo que hacían esos falsos hermanos a los Gálatas. Porque ellos lo hacían. Están diciendo, Gálatas, solo lo que predica Pablo está mal. Tiene que cumplir la ley para ser salvados. Si usted aprende eso, enseña eso, está mal también. Está siendo un falso maestro, un falso cristiano, un falso pastor. Porque la única manera de ser justificado, de ser salvado, es a través de la gracia de Cristo, que tenemos a través de la fe en Él. Cuando lo recibimos. Y este es el evangelio puro y verdadero que predicaba Pablo y que seguimos predicando nosotros, que debemos seguir predicando. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser salvado. Si usted estaba esforzando por ser buena persona, para ser salvado, para que Dios te acepte, estaba haciendo mal. Porque no va a ser así. Dios solo te va a aceptar si crees en Cristo, si tienes fe en Cristo. Porque Él cumplió toda la ley. Y Él te justifica a mí, Él me justifica a mí, te justifica a ti. Cuando creemos en Él por la fe, a través de su gracia. Esto es lo que Pablo está defendiendo. Y defiende con todas sus fuerzas. Y es lo que vamos nosotros también seguir defendiendo. Hasta el final. Y tercera enseñanza que Pablo deja acá en esa porción del capítulo 5 de Gálatas es que la libertad en Cristo no nos hace carnales, pero sí nos impulsa al amor. Porque usted puede pensar como pensaba aquellos falsos hermanos. Bueno, si esforzarme en ser mejor, en hacer las cosas bien, no sirve para salvación,
entonces voy a seguir haciendo las cosas malas. Sigo pecando, sigo haciendo mal, porque después creo en Cristo y ya está. No, esa gracia es una gracia barata. Y la gracia no fue barata. Costó la sangre de Cristo. Hubo un alto precio que fue pagado. Entonces la gracia nos costó barata. Entonces, ¿qué Pablo dice? Versículo 13 del capítulo 5. Oye, ojo. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces está diciendo, ustedes no cumplen la ley para ser salvados. Ustedes son salvados porque creen en Cristo. Y por ese amor que Cristo tuvo a ustedes, y el amor que ustedes tienen hacia Él, entonces ustedes hacen el bien. Ustedes tratan de cumplir. Ustedes tratan de ser mejores. No dan ocasión a la carne. ¿Entiende la diferencia? A veces se hace difícil un poco explicar lo que Pablo está diciendo. Pero está diciendo lo siguiente. No sean mejores o no cumplan, no sean buenos. No traten de ser mejor esposos para ser salvados. Ustedes son salvados por creer en Cristo. Punto. Ahora, ustedes van a tratar de ser mejores esposos por amor a Cristo. Y por amor a su esposa. Por amor al prójimo. Usted va a dar limosna, usted va a ayudar a una persona financieramente, no para ser salvados, no para que Dios te acepte. Dios te acepta cuando usted cree en Cristo. Punto. Ahora, usted va a hacer el bien al prójimo por amor a Él. Y por amor a Dios. Entonces ya no es, mira la intención, la motivación. Usted no va a cumplir la ley, usted no va a hacer las obras para ser salvados. Porque la salvación está en Cristo Jesús. Ahora usted va a hacer las obras por amor a Cristo y amor al prójimo. Es lo que está diciendo Pablo. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Y solamente que no uséis de la libertad para dar lugar a la carne. Sino servíos unos a los otros por amor. Entonces el amor ahora es la motivación. No la salvación. No la justificación. Yo no trato de cumplir las reglas para agradar a Dios. O para ser salvado, ser justificado. Yo trato de cumplir las reglas por amor al prójimo. Por amor al otro. Entonces voy a ser mejor esposo por amor a mi esposa. Voy a ser mejor hermano por amor a mi hermano. Voy a tratar de no mentir, de no robar. ¿Por qué? Por amor al otro. No para ser justificado. Por amor. Y ese es el mandamiento, ¿no? Él sigue el capítulo 14, el versículo 14. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usted quiere cumplir la ley. Toda la ley se resume en eso, amar al prójimo, como a ti mismo. ¿Se acuerda? La enseñanza de Cristo, cuando le pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente. Y un segundo que es parecido a eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumple todo eso y cumplirás toda la ley. ¿Ves? ¿Cómo se puede cumplir toda la ley? Creyendo en Cristo y amando al prójimo, como a mí mismo. Amor es la motivación, no justificación, no la salvación, sino el amor me hace cumplir la regla, me hace ser mejor. Entonces voy a cumplir la regla no para ser salvado, voy a cumplir la regla por amor al otro. Pero un momento me voy a equivocar. Ahí tengo Cristo, mi abogado. Pido perdón, me arrepiento y sigo, porque la salvación y mi justificación no está firmado en cumplir la ley, sino en Cristo. Ahora trato de cumplir la ley por amor al prójimo, por amor al otro. Entonces la libertad en Cristo no nos hace carnales, mas sí nos impulsa al amor. ¿Se acuerda del capítulo 13 de 1 Corintios? Capítulo del amor. Entonces el amor es el mayor de todos los dones. El mayor don es el amor. Si usted habla en lenguas pero no ama, no vale. Si usted es profeta pero no ama, no vale. Si usted tiene el mejor don, es el mejor, hace todos los milagros que existen, pero si no hay amor, no sirve, no vale. Entonces el amor es lo que nos impulsa a cumplir la regla, a ser mejor,
a tratar de esforzarnos de ser mejor persona, mejor hombre, mejor esposo, mejor hijo. El amor al prójimo. No porque quiero agradar a Dios, no porque quiero ser justificado por obras, no. Soy justificado por Cristo. Cristo me libertó. Soy libre por Cristo. Ya no soy esclavo de la ley. Entonces cumplo la ley por amor, no porque soy obligado. No porque soy esclavo de la ley, entonces tengo, no. Por amor trato de cumplir, trato de ser mejor, por amor. Entonces Pablo está diciendo, no den lugar a la carne por ser libres, sino que actúen por amor a los unos a los otros, como dice la ley, el mandamiento. Eso está en Levítico, ¿no? 19-18. Amar al prójimo como a ti mismo. Es la ley, está dentro de la ley. Es el mandamiento. Amar al prójimo como a ti mismo. Cumple eso y va a cumplir toda la ley. Entonces somos salvados por Cristo. La justificación es por la fe en Cristo, no por esfuerzo humano. Pero cuando entiendo eso, por amor al prójimo y por amor a Dios, trato de cumplir las reglas. Trato de hacer lo mejor que puedo. Pero sé que me voy a equivocar. Y entonces Cristo, porque estoy firmado en Cristo, no me caí de la gracia, porque mi confianza está en Cristo. Entonces Él me perdona. Él es mi abogado, dice la palabra. Él me defiende cuando me equivoco. Cuando me caigo. Cuando rompo la ley, Dios, Cristo, es mi abogado. Oye, ya pagué. Y yo ya cumplí esa parte de la ley por Él. Y ahora Él se arrepiente y lo perdona. Pablo está tratando de traer de vuelta los Gálatas a esa enseñanza, ese enseñamiento. Y Pablo del versículo 10 dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Yo confío que ustedes van a regresar a la sensatez y ya no van por ese camino. Ya no se van a equivocar ahí. Se van a permanecer firmes en la libertad que Cristo los llamó. Entonces, debemos entender eso, hermano. Pablo está aquí. Primer punto. El que confía en la ley para justificación debe cumplir toda la ley. Está obligado a cumplir toda la ley. Si no, no vale. 2. Los que viven para ser justificados por la ley y por esfuerzo humano se han caído de la gracia. Están fuera de Cristo. Y tercera cosa, la libertad en Cristo no nos hace carnales, sino que nos impulsa al amor al prójimo. Entonces, esas tres enseñanzas saco de esa porción de Gálatas 5. Y para concluir, hermanos, Pablo llama a los Gálatas a permanecer firmes en la libertad en Cristo, pues en el esfuerzo humano, o sea, en la ley, no vamos a lograr. Seguramente vamos a caer de la gracia, que es la única manera de cumplir la ley, firmados en el amor de Cristo por medio de la fe en Él. Entonces no hay otro camino. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, nadie es justificado fuera de mí. Entonces, hermanos, no regresamos a la esclavitud. Si usted cumple las reglas solamente para agradar a Dios, cumple las reglas para agradar a su pastor, trata de cumplir las reglas y de aparecerse un fiel cumplidor de la ley, pero sabes que no puede, se equivoca y a veces trata de esconderse. ¿Por qué? Te van a descubrir. Y un momento u otro te van a descubrir que no puedes cumplir. ¿Y ahí qué va a hacer? Estará fuera de la gracia. Entonces, hermanos, la única manera de ser justificado, de tener salvación, de ser perdonado y libre del pecado, es por medio de la gracia que está en Cristo Jesús. Y debemos creer en Él por medio de la fe. Amén. Que usted pueda razonar en eso, pensar en eso, ver cómo está, en qué está confiada su vida. En cumplir reglas, en un esfuerzo humano o en Cristo. Y yo te invito, si todavía no ha confiado su vida a Cristo, que lo haga. Pídala a Él, ahí donde esté, en tu cuarto, en tu casa, en un momento que esté a solas. Invite a Jesús a vivir en su corazón. Confiésale a Él sus pecados. Confiésale que no puede por esfuerzo tuyo hacer las cosas bien. Y pídele que te perdone y que
a través de su gracia usted pueda seguir hacia adelante, cumpliendo la ley a través de Cristo. Diciendo, ahí sí vas a lograr ser mejor persona cada día, porque Cristo te va a ayudar. Su confianza está en Él, no en ti mismo, no en cumplir reglas solamente, pero en Cristo Jesús, que es la única manera de sermos salvados de ese mundo malo. Amén. Dios me lo bendiga, que te pueda seguir escarbando en ese texto, tratando de sacar lo máximo que pueda de esa enseñanza de Pablo a los Gálatas, y puedas cada día más creer más en Cristo Jesús, estar confiado más en Cristo Jesús y ser mejor persona, mejor cristiano a través de Cristo Jesús y por el Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios me lo bendiga. Tengan un buen inicio de semana y nos vemos día miércoles. Seguimos haciendo, ¿no?, nuestro plan de batalla en la oración y vamos a seguir creciendo bajo esa gracia de Dios que está en nosotros. Permanecemos firmes en la libertad que Cristo nos liberó. Dios me lo bendiga. Un saludo fuerte a la distancia y hasta luego. Por la fe se llama esa canción. Por la fe en el Hijo de Dios soy vencedor. Todo mal aleja de mí Cristo el Señor. Todo puedo en Jesús, mi fiel y buen pastor. Digno es de recibir todo el honor. Por la fe, el Hijo de Dios, soy vencedor. Todo mal aleja de mí Cristo Señor. Todo puedo en Jesús, mi fiel y buen pastor. Digno es de recibir todo el honor. Todo puedo en Jesús, mi fiel y buen pastor. Digno es de recibir todo el honor. Digno es de recibir todo el honor. Digno es de recibir todo el honor. Nuestro Jesús es digno de recibir todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria a Dios.